le ofreció ningún pago o derechos sobre la edición por acceder a hablar conmigo. El libro se basa, por tanto, en el método propio del periodismo de investigación. En la medida de lo posible, he tratado de verificar los hechos y comprobar lo que mis fuentes me han presentado. Cuando me he topado con algunas informaciones de documentos o similar que rebatían o contradecían, los he omitido si no era relevante. En caso contrario, he dejado patente que algo podría no ser cierto. Del mismo modo, le indico al lector cuando se habla de acusaciones que la policía nunca ha podido probar o refutar a pesar de su extensa investigación. Dicho esto, sé que habrá personas que lean este libro y que tengan una visión diferente de alguno o algunos de los hechos que en él se describen. La opinión pública ha emitido su propio dictamen sobre el caso de la enfermera. Ni siquiera las sentencias de los tribunales regional y de apelación han podido evitar que el caso siga rodeado de diferentes versiones. Durante mi trabajo, me he encontrado con mucha gente que basa su opinión en una percepción completamente sesgada o distorsionada de lo que realmente trata el caso. Tal vez porque solo han leído titulares o 2 o 3 de los miles de artículos escritos sobre los hechos con el único fin de debatir al respecto con alguien más, o porque han escuchado algo de alguien que tenía un conocido que a su vez conocía a otro alguien. Espero que este libro contribuya a ofrecer un relato global, sobrio y más completo de uno de los casos más sensacionales de la historia criminal danesa. El caso de la enfermera ha tenido amplias consecuencias y no solo ha afectado a los 4 pacientes por cuyo intento de asesinato fue condenada Christina Aistrup Hansen. Hay compañeros del hospital, Nykøbing Falster, que aún luchan contra su sentimiento de culpabilidad por no haber reaccionado antes a sus sospechas. Hay familiares de pacientes que, indefensos, pasaron a formar parte de un caso de asesinato mientras estaban acostados en una cama del sistema sanitario donde no deberían haber corrido ningún peligro. Quedan 2 padres que durante los próximos años tendrán que visitar a su hija en una prisión y una niña de 11 años que ha perdido a su madre para su día a día. El caso de la enfermera es trágico en todos los sentidos y se vio agravado porque se permitió que esa tortura se prolongara durante muchísimo tiempo antes de que alguien reaccionara. Espero que este libro nos ayude a no olvidarlo y a aprender de él. Christian Corfixen, Copenhague, enero de 2019. Capítulo 1. El centro de emergencias recibió la llamada 4 minutos antes de la medianoche. Al teléfono estaba una doctora del hospital Nykøbing Falster que quería informar de una muerte que no tenía una explicación evidente. Ese proceder era totalmente normal. De acuerdo con la ley, los médicos tienen que llamar e informar a las autoridades si algún paciente fallece de manera repentina y no es posible encontrar una explicación plausible evidente al analizar su historial clínico. Ese había sido el caso de Arne Herskov, el paciente a quien la médica había declarado muerto hacía poco más de 2 horas, según explicó por teléfono. El oficial anotó la fecha, 4 de marzo de 2012, y lo que posteriormente relató la doctora. Arne Herskov, 72 años, domicilio Falkevej 78, en Idestrup. Divorciado, hallado por última vez consciente hoy entre las 7 horas y las 9:39 horas. A continuación, se le colocó el respirador tras un paro cardíaco. Fallecido por la noche. Su hermano Kenny es el pariente más cercano. Poco después, un coche patrulla con 2 oficiales se adentraba en la noche en dirección a la periferia del norte de la ciudad de Nykøbing Falster. A la 1:20 horas, anunciaron su llegada en la unidad de cuidados intensivos. Los policías hablaron con una enfermera y un médico que les pudieron explicar qué personas habían tratado al paciente durante la mañana y la tarde de ese día, y los agentes anotaron en su libreta los nombres y números de teléfono de algunas de ellas antes de que los acompañaran a la habitación en la que Arne todavía yacía en la cama. Podría ser la escena de un crimen, pero cuando les abrieron la puerta, vieron que había sido alterada. Arne estaba tumbado de espaldas con sus pantalones vaqueros azules y una chaqueta a cuadros con mangas negras.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.